contexto histórico y formación del pensamiento keynesiano. A finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX existió un predominio de lo que Keynes llamaría la economía clásica, definida a partir del pensamiento de Adam Smith, Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo y las aportaciones posteriores de la escuela neoclásica. Este pensamiento buscaba la liberación del ser humano del Estado, que durante los siglos anteriores había sido absoluto e intervencionista, sustentado en lo económico por las teorías mercantilistas. Los economistas clásicos habían logrado poner el énfasis en el nuevo actor económico, dotado de cierta capacidad de innovación y dirección y además dueño del capital, con lo que podría lograr por sí solo la prosperidad de la nación. Aunado a ello, las condiciones materiales se veían alteradas por los crecientes avances tecnológicos que provocaban la industrialización de la economía, como consecuencia de la primera y la segunda revolución industrial. John Maynard Keynes nacería el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Inglaterra. Su primer acercamiento a la economía sería a través de su padre John Neville Keynes, un reconocido economista británico. Sin embargo, los primeros estudios de Keynes serían en el ámbito de las matemáticas, hasta que el amigo de su padre, Alfred Marshall, lo atrajera a trabajar con él en el ámbito de la economía. En años posteriores también trabajaría al lado de Arthur Pigou. En 1909 logra convertirse en profesor del King's College y en 1911 comienza a colaborar en el Economic Journal, en el que publicaría hasta 1945. Más tarde ingresaría al gobierno para trabajar en las finanzas de la India y en la tesorería, con cuya experiencia escribiría su libro Moneda India y Hacienda, de 1913, en el que comenzó a despreciar el patrón oro, proponiendo la adopción de un patrón divisa, según el cual el Banco Central debería mantener las reservas en una divisa fuerte cuyo país tuviera declarada su convertibilidad en oro. Tras estallar la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico lo buscó como asesor económico del Tesoro en 1915 y especialmente le encomendó la tarea de negociar los préstamos para el Reino Unido. Keynes creía que su asesoría en la guerra podía ayudar a terminar más rápido con ella y, en consecuencia, con las muertes y miseria producidas. Para Keynes la guerra debía terminar rápidamente y sin una victoria de ningún bando. Al finalizar la Gran Guerra en 1919, es nombrado representante financiero de Gran Bretaña en las Conferencias de Paz de París. Aceptó participar para buscar soluciones humanas y justas en los términos del Tratado de Paz, pero al no lograr su objetivo, dimitió. Regresaría entonces a la academia en Cambridge para analizar la situación económica de posguerra en su libro Las consecuencias económicas de la paz, que se publicaría en el mismo año. En su libro Las consecuencias económicas de la paz, consideró que el Tratado de Versalles era draconiano y se le imponían cargas imposibles de pagar a los países vencidos. Se destruían con él los pilares de la economía alemana, especialmente en lo correspondiente a su producción de carbón, lo que le impediría pagar las reparaciones de guerra. Alemania únicamente podría pagar anualmente el 5% de la deuda correspondiente solo a los intereses, y solo a costa de reducir la importación de alimentos y materias primas, lo que aumentaría precios y reduciría la producción, depreciándose su divisa y provocando inflación. Se necesitaba un acuerdo magnánimo con una carga realista para Alemania y Austria, de lo contrario se condenaba a la miseria a su población porque su industria no podría recuperarse nunca. Keynes decía que los pueblos vencidos ya estaban siendo castigados por la guerra con la miseria que estaban pasando. Advertía que Alemania no podría pagar las reparaciones, rompería los acuerdos y se convertiría en un semillero de revoluciones ante el auge del marxismo. Además de que la ruina de Alemania provocaría una crisis en toda Europa. En la década de los años 20 se corroborarían sus previsiones. Alemania no pudo pagar sus reparaciones, tuvo una monstruosa inflación, el marco alemán llegó a valer cero y su sistema económico se derrumbó. Tras firmar la paz, el gobierno británico comenzaría a analizar las medidas para su recuperación económica y proponía el retorno al patrón oro y a la paridad que tenía con el dólar previo a la guerra. En su libro Tratado sobre la Reforma Monetaria de 1923, Keynes argumentaba que el valor del oro se encontraba en manos de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América y, a lo sumo, de 3 o 4 de los bancos centrales más poderosos, por lo que regresar al patrón oro provocaría una inestabilidad interna de precios, la reducción de exportaciones y reduciría los salarios, el empleo y la producción.
Proponía la adopción de un patrón monetario dirigido y sometido a un inteligente control estatal. Sin embargo, el gobierno británico no escuchó a Keynes y restableció el patrón oro, a lo que Keynes respondió publicando su libro Las consecuencias económicas de Mr. Churchill en 1925, en el que describía las consecuencias de estas medidas. Como la paridad de la libra se estableció alta, encareció los productos británicos en los mercados externos, por lo que se redujeron las exportaciones y se acumularon excedentes sin vender en Gran Bretaña. La solución de Mr. Churchill fue presionar los precios a la baja y los salarios también, lo que desencadenó una huelga general en 1926 y consecuentemente una crisis económica. Al culminar la Primera Guerra Mundial, Keynes había regresado a enseñar a Cambridge y se convirtió en ejecutivo de 2 compañías de seguros y varias firmas de inversión, además de especular directamente en divisas, acciones y bienes. Con el crack de 1929 perdió su fortuna, sin embargo, a través de préstamos logró recuperarla en los años 30. Tras la Gran Depresión, publicó en 2 volúmenes su Tratado sobre el Dinero de 1930, en cuya obra esbozaba las ideas que desarrollaría en su libro Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero. En esta obra distinguía la inversión y el ahorro, criticando la ley de Say que suponía que existe una igualdad entre ambos, pues según Keynes, el ahorro y la inversión pueden diferir, ya que quienes ahorran y quienes invierten no son las mismas personas, por lo que no son decisiones coordinadas. Si el ahorro llegaba a superar a la inversión, la actividad económica declinaría; en caso contrario, la actividad económica aumentaría. Ante tal situación, Keynes proponía un cambio drástico en la teoría económica. Proponía una mayor participación del Estado en la economía a través de un sistema monetario fuertemente administrado complementado con gasto en obra pública. Asimismo, proponía un control del tipo de cambio y de la balanza comercial por parte del poder público. En esta obra también esbozaba la necesidad de creación de una autoridad monetaria internacional. Su obra cumbre, La teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936, era un análisis contextual del desempleo generado tras la Gran Depresión. A través de ella buscaba solucionar este problema sin causar desajustes en el nivel general de precios. Consideraba que la economía clásica había planteado una teoría para un caso extremo muy particular, por lo que su libro explicaba una teoría general en la que podía encajar la teoría clásica. Los principios en los que basa su obra son: 1. Que los salarios nominales son fijos en el corto plazo. 2. En el corto plazo también podía existir una desigualdad entre el ahorro y la inversión, e incluso podía llegarse a una situación de equilibrio sin pleno empleo. 3. Consideraba el consumo como una función estable de la renta, y aunque no todo el ingreso se ocupaba en el consumo, en el corto plazo sí existe una propensión al consumo. 4. El Estado debía intervenir en la economía principalmente para generar incentivos para la inversión y evitar el ahorro en demasía. 5. Consideraba el tipo de interés como un fenómeno meramente monetario, consistente en la recompensa por privarse de liquidez, y el cual se obtiene a partir de la oferta y la demanda de dinero, aunque consideraba que la oferta de dinero a corto plazo era fija y era una variable exógena determinada por el Banco Central. Sin embargo, dos de sus principales aportaciones a la economía fueron el estudio de la demanda agregada y el principio del multiplicador. Demanda agregada. Primeramente, vamos a explicar lo que Pantinkin afirmaba, pues él decía que la demanda agregada es no solo que la intersección de la curva de la demanda agregada, que es función del ingreso, es una línea de 45 grados, sino que determina el producto real de equilibrio de Y en un nivel a un nivel que pueda ser inferior al alcanzado, y que el cambio en el producto y el ingreso genera un equilibrio. Esta teoría no solo se encarga de resolver la ecuación matemática del equilibrio, sino que trata de explicar el punto de equilibrio global entre oferta y demanda. Keynes construye su teoría de demanda efectiva como una perspectiva de los ingresos que se recibirán en el largo plazo, partiendo de la decisión de consumir o ahorrar, dejando la posibilidad de mantener el dinero circulando o invertirlo. En sí, la demanda efectiva es el deseo de adquirir algo, ya sea un bien, un servicio, a esto sumando la capacidad de adquirirlo. Esto tiene una similitud con la siguiente ecuación: consumo, que es igual al consumo inicial,
más la propensión marginal del consumo multiplicado por la renta, el ingreso, el consumo inicial, que es la capacidad de adquirirlo, y la propensión marginal del consumo, que son las ganas que tenemos de consumir. Desde otro punto de vista, la demanda efectiva es la intersección de las funciones de demanda agregada y oferta agregada, donde demanda agregada se refiere al total de ingresos agregados, beneficio empresarial, más salarios para cierto volumen de empleo, y la oferta agregada se refiere al precio de la venta de producción para cierto volumen de empleo. El multiplicador es el monto por el que un cambio ocurrido en el gasto gubernamental o bien en la inversión se ve magnificado o multiplicado para determinar la modificación que habrá en el PIB real. Es decir, si aumenta G o I, aumenta el PIB. Es decir, si disminuye G o I, disminuye el PIB. ¿Cómo podemos ver entonces al multiplicador? Sabemos que si aumentamos el gasto de inversión en 50 unidades, el producto no va a aumentar en 50 unidades, sino va a aumentar en algo mayor a 50 unidades. Y esto lo sabemos dado que el consumo es una función del ingreso. También sabemos y tenemos que tener como supuesto que Z, que es la demanda, es igual al consumo más la inversión, por lo que si hay un aumento en la inversión, va a haber un aumento en el ingreso. ¿Y qué genera un aumento en el ingreso? Pues genera un aumento en el consumo, que este aumento en el consumo, como sabemos que está en función del ingreso, generará un aumento en el ingreso. Como hay un aumento en la inversión, en el gasto de inversión, nosotros vamos a poder ver que hay una mayor generación de existencias, por lo cual aumenta el consumo, y aumentar el consumo significa también aumentar el ingreso, y así de manera infinita, por lo cual sabemos que un aumento en el gasto de inversión es menor al aumento en el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que si intentamos sacar cuál es dicho aumento o relacionar dichos elementos entre el ingreso y la inversión, podemos asumir que es mayor a 1. Por lo tanto, el aumento en el ingreso es igual a K veces, que K veces se representa como este bucle que ya hemos representado, el aumento en el gasto de inversión. Ahora, ¿cómo podemos ver esto de manera gráfica? Si nosotros trazamos nuestra gráfica de Y, Z, que Z es la demanda agregada, nosotros tendremos que encontrar el equilibrio, en donde para ello trazamos nuestra línea de 45 grados. Y tenemos cierta cantidad de demanda, que es Z, donde aquí nos representa el consumo más la inversión, en donde por lo tanto nuestro producto de equilibrio sería esto, que se representa como Y1. Si nosotros hacemos un aumento en el gasto de inversión, podemos tener una nueva ecuación de demanda Z, en donde generaría un nuevo ingreso de equilibrio, llamémosle Y2. Y nuestro multiplicador gráficamente se ve, o sea, que del paso de Y1 a Y2 y del paso de Z1 a Z2, de manera gráfica, y como podemos asumir la existencia del multiplicador, sería a través de poder identificar el bucle de la economía, que sería a través de este zigzag
que llega de manera infinita hasta nuestro nuevo punto de equilibrio. Es decir, en todo este punto se representa la variación de Y cuando que este a su vez hace que aumente el consumo, que este a su vez hace que aumente el ingreso, que este a su vez haciendo que aumente el consumo y así sucesivamente. El pensamiento de Keynes fue criticado desde dos frentes distintos. Por un lado, los liberales clásicos lo acusaban de comunista por su defensa del intervencionismo estatal. Por el otro, los comunistas lo acusaban de apologista del capitalismo porque buscaba darle un nuevo aire. Sin embargo, en su artículo Breve visión de Rusia, escrito en 1925, criticaría el sistema económico de la URSS y despreciaría expresamente el marxismo, acusándolo de estar mal fundamentado y de haber generado horrores por su mala interpretación y práctica. Keynes escribiría que no buscaba que el Estado reemplazara a la empresa privada. Lo importante para el gobierno no era hacer las cosas que los individuos estaban haciendo y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que no se estaban haciendo. Por otra parte, su desencanto por el liberalismo de la economía clásica lo dejó patente en su ponencia El fin del laissez-faire, de 1926, en la que explicaría que la iniciativa privada no podía solucionar todos los grandes problemas nacionales, pues negaba que el interés público coincidiera con el interés privado, y que este último estuviera bien informado como los clásicos creían. Consideraba que algunas personas eran demasiado ignorantes o demasiado débiles para obtener su propio interés. Opinaba que la libre empresa estaba controlada y amenazada por distintos factores, y no se le podía dejar a su suerte. Por ello, el Estado debía corregir tal situación al fomentar la inversión. Keynes culminaba diciendo que creo que el capitalismo, bien manejado, puede ser más eficiente para conseguir los objetivos económicos que cualquier otro sistema alternativo que se pueda considerar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico requirió nuevamente el asesoramiento de Keynes en el Ministerio de Hacienda y el Tesoro. Casi al término de la guerra se le nombró representante británico en las conferencias de Bretton Woods para el establecimiento de un orden monetario internacional. Sin embargo, al interior de estas conferencias existió una disputa entre la propuesta británica elaborada por Keynes y la propuesta norteamericana elaborada por Harry Dexter White. Al final, el peso político de los Estados Unidos de América logró la adopción del Plan White para el control del mercado financiero mundial, imponiendo el dólar como la moneda de reserva y al Fondo Monetario Internacional como su órgano garante. El Plan Keynes para el nuevo orden monetario internacional se puede resumir en 5 puntos. Primero, proponía la creación de un fondo mundial compuesto por el equivalente al 50% de las importaciones mundiales para garantizar el financiamiento de un sistema de compensación de saldos resultantes de las cuentas nacionales de balanzas de pagos y para financiar cualquier desequilibrio entre ellas. Dicho fondo sería administrado por un órgano denominado Unión Monetaria de Compensación. En segundo lugar, dicha unión estaría a cargo de una nueva moneda internacional llamada Bancor, la cual estaría desvinculada del oro. Con esto, la unión tendría el carácter de Banco Central Mundial y sería el garante del sistema y prestamista de última instancia. En tercer término, para evitar abusos de países ricos y desarrollados tecnológicamente hacia los países pobres y poco desarrollados, proponía que la carga de los ajustes de las balanzas de pagos fueran obligatorios para los países deficitarios y superavitarios, incluso imponía cargas penalizadoras para los países superavitarios. Como cuarto punto, propuso crear un órgano internacional de comercio y el desarrollo, destinado al control de los precios internacionales de productos básicos nutricionales y manufacturas básicas, con la posibilidad de ampliar posteriormente las manufacturas incluidas. Esta organización podría controlar la oferta y la demanda de esos productos para llevarlos al equilibrio. Como último punto, sugería vincular las inversiones internacionales a un Banco Mundial para el Desarrollo. Esta sería la única propuesta adoptada del plan de Keynes, creándose así el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. El modelo keynesiano lograría una predominancia durante toda la segunda mitad del siglo XX. Sus ideas y sus políticas se aplicarían en todos los países de Europa y también en los países de América. Su máxima expresión se daría a través del New Deal de Franklin Roosevelt.